El Hollywood de la década dorada, donde las luces deslumbrantes ocultaban las sombras más profundas. Allí, el sueño y la desesperación se sentaban en la misma mesa, y detrás de cada sonrisa espléndida, un alma era puesta a prueba. Los hombres que el mundo entero una vez idolatró, iconos de masculinidad, encanto y perfección, tuvieron que vivir dos vidas, una para el público, otra para la supervivencia. Dentro de habitaciones cerradas, firmaban contratos que nunca fueron escritos, donde el precio de la oportunidad se pagaba con sus propios seres. Ese era el Hollywood real, cruel y seductor, donde el estrellato nunca era gratis. Y hoy abriremos esa puerta para ver qué sacrificaron 8 hombres legendarios por sus sueños. Rock Hudson, el nombre que simbolizaba la belleza masculina perfecta de la América de los años 50, el hombre cuya sonrisa hacía que el mundo entero creyera que la felicidad era real. Pero antes de ser Rock Hudson, era solo Roy Fitzgerald, un pobre camionero de Illinois, con el sueño de Hollywood y los bolsillos vacíos. En la ciudad donde todas las miradas juzgaban, Hudson pronto comprendió que el talento no era suficiente para sobrevivir. Entró en fiestas privadas, donde las promesas de papeles se intercambiaban por un precio que solo los iniciados comprendían. Henry Wilson, el padrino más poderoso de la época, lo convirtió en una estrella, pero también lo ató a una red secreta llena de miedo y deudas emocionales. En la pantalla, Hudson era el héroe perfecto, pero detrás de las cámaras era un hombre atormentado, siempre temiendo que la verdad lo destruyera todo. El precio de la gloria no fue solo la fama, sino la libertad que nunca recuperaría. Cary Grant, el caballero más elegante de Hollywood, el hombre que el mundo pensó que había nacido para la perfección. Pero detrás de ese impecable smoking se escondía un niño llamado Archibald Leach, nacido en la pobreza en Bristol, Inglaterra, que creció con el recuerdo de una madre internada en un psiquiátrico y una infancia robada. Cuando llegó a Nueva York, no tenía nada más que su encanto y un deseo de sobrevivir. En sus primeros años, Grant tuvo que aprender a existir en el mundo de las fiestas privadas, donde los ricos controlaban el destino de los jóvenes con miradas y promesas. Comprendió que para sobrevivir tenía que convertirse en otra persona, y así nació Cary Grant, producto de la inteligencia, la ambición y el miedo a quedarse atrás. Cada papel, cada sonrisa ante la cámara, era una máscara perfecta que ocultaba al niño que una vez tembló en la oscuridad. Toda su vida fue una gran actuación y precisamente por eso se convirtió en leyenda. Montgomery Clift, el romántico con una mirada triste que parecía esconder toda una vida de desgarros. Se le conocía como la encarnación de la autenticidad en la pantalla, pero pocos sabían que esa autenticidad estaba grabada a partir de las heridas de su alma. Antes de que Hollywood lo conociera, Clift fue un joven sin dinero, viviendo en habitaciones miserables, donde el sueño de actuar era solo una forma de olvidar el hambre. Entró en el submundo de las fiestas y los pactos silenciosos, donde los vulnerables solo tenían una opción: aceptar el intercambio. Esas heridas nunca sanaron y se manifestaron en cada papel, en cada mirada dolorosa y obsesiva. Después del accidente automovilístico que desfiguró su rostro, Clift se convirtió en un alma perdida, viviendo y autodestruyéndose al mismo tiempo. Se le llamó el suicidio más largo de Hollywood, pero la verdad es que solo quería escapar del papel que duró toda su vida. Rodolfo Valentino, el primer amante latino de Hollywood, el que hacía temblar al mundo entero con solo una mirada. En la pantalla grande era el símbolo de la pasión, del amor y del deseo divinizado. Pero detrás de ese resplandor se encontraba la juventud llena de penurias de un inmigrante italiano, que lavó platos, cargó sillas y fue bailarín en bares oscuros solo para sobrevivir. Cuando se le acabó el último céntimo, entró en el mundo de las fiestas secretas y las manos poderosas. Allí, las oportunidades se compraban por precios que nadie se atrevía a pronunciar. Su encanto no era solo innato,
sino el resultado de tener que vivir dos vidas, una para ser amado, otra para sobrevivir. Valentino alcanzó la cima de la fama, pero también fue aplastado por los rumores, los celos y la soledad. Cuando falleció a los 31 años, miles lo lloraron, pero pocos sabían que lloraban por un alma que nunca había sido libre. Anthony Perkins, el hombre con el rostro apacible de Norman Bates en Psicosis, pero cuya vida real fue la película de terror más persistente. Nacido en una familia de artistas pero sin un pase al mundo de la fama, Perkins llegó a Hollywood con ojos asustados y un corazón que anhelaba ser aceptado. Antes de ser conocido, tuvo que soportar años de pobreza, asistir a fiestas para buscar oportunidades y participar en relaciones secretas que nunca fueron voluntarias. Su timidez, la vacilación en su mirada y su apariencia insegura no eran actuación. Era la verdad grabada a fuego después de años viviendo con ansiedad y secretismo. Cuando llegó la fama, Perkins seguía viviendo como un fugitivo, temiendo precisamente aquello que había impulsado su carrera. Toda su vida fue una huida de un secreto, y quizás, solo al morir, se liberó verdaderamente de ese papel interminable. Tab Hunter, el chico con la sonrisa que derretía a la América de los años 50, el rostro de inocencia y perfección que las productoras soñaban. Pero detrás del deslumbrante póster había un joven cuyo nombre real era Arthur Gellion, que hizo todo tipo de trabajos para ganarse la vida y que llegó a Hollywood con las manos vacías. Cuando las oportunidades no llegaron por talento, fue guiado por Henry Wilson, el infame agente que se especializaba en entrenar caras bonitas con condiciones ambiguas. Tab aprendió a sonreír incluso cuando su corazón estaba roto, interpretando al chico de los sueños para una industria que nunca le permitió ser el mismo. En sus memorias posteriores, admitió que su éxito se construyó sobre noches solitarias y decisiones dolorosas que nadie debería tener que experimentar. En la pantalla, era el icono de la juventud y la luz, pero tras bastidores, vivía en la oscuridad de secretos no revelados. William Haynes, el hombre que se atrevió a hacer lo que Hollywood consideraba una locura, elegir el amor en lugar de la fama. Antes de convertirse en la estrella número uno de la MGM, Haynes también luchó durante años de pobreza, buscando oportunidades a través de fiestas y promesas ambiguas. Comprendía perfectamente el precio que había que pagar para pisar la pantalla, pero cuando la fama llegó, decidió ir contracorriente. Cuando los magnates de los estudios le dieron un ultimátum para que dejara a su amante Jimmy Shields y mantuviera su imagen de hombre perfecto, Haynes se negó. Abandonó Hollywood en la cima de su carrera, cambiando los focos por una vida tranquila junto a su amado. Ya no era una estrella de cine. Haynes se convirtió en un renombrado diseñador de interiores, embelleciendo las casas de aquellos que una vez quisieron destruirlo. En ese mundo de falsedad, Haynes fue la prueba de que el coraje a veces brilla más que cualquier resplandor. Dennis Hopper, el rebelde de Easy Rider, el que llevaba dentro la tormenta de toda una nueva generación de Hollywood. Pero antes de convertirse en un icono de la libertad, Hopper era solo un joven perdido en Los Ángeles, sobreviviendo con papeles de extra y un sueño aún sin nombre. Cuando las puertas convencionales se cerraron, entró en el submundo, donde las fiestas privadas y las invitaciones implícitas eran el único billete para sobrevivir. Hopper aprendió la cruda verdad de que Hollywood no recompensaba el talento, sino la obediencia y el silencio. Fue esa oscuridad la que grabó en él la locura, la indiferencia y la energía salvaje que hacía que cada uno de sus papeles ardiera de verdad. Cuando se estrenó Easy Rider, se le llamó un símbolo de la rebelión, pero pocos sabían que esa resistencia nació de los años en que fue asfixiado por las sucias reglas del juego. Hopper no solo sobrevivió en Hollywood, sino que sobrevivió a sí mismo. Fueron rostros aclamados, el sueño de toda una generación, pero detrás de esas luces deslumbrantes se escondían almas solitarias que pagaron el precio de creer en el sueño de Hollywood. Cada uno de ellos sacrificó una parte de sí mismo para ser visto, para existir en un mundo que solo amaba lo perfecto.
Vivieron en la gloria, pero murieron en silencio, como si su verdad fuera demasiado cegadora para ser aceptada. Sin embargo, fueron esas heridas las que los hicieron inmortales, porque mostraron al mundo que detrás de cada leyenda hay un ser humano de carne y hueso, vulnerable y digno de compasión. Y quizás esa es la verdadera belleza de Hollywood, donde los supervivientes se convierten en iconos, no porque sean perfectos, sino porque se atrevieron a soportar el precio de la luz.